Oh, si Él me besare con los besos de su boca. Quizás no está muy entendible para muchos de nosotros y estuve ahí sacando notas de antaño que tenía ahí, de enseñanzas, y la boca nos habla en hebreo del hablar de una persona. Palabras vivas, palabras ungidas, son las palabras. Yo creo que en otras palabras es, si Él me hablare sus palabras, que son ungidas, esas palabras de Cristo hablando, que penetran nuestro corazón. Yo creo que hoy, creo que la oportunidad está para todos, está en momento de alabanza. Y esas palabras que llegan a tu corazón en el momento de la necesidad, que dice, Señor, sí, Señor, vengo a ti a postrarme y no hay nada que se compare a ti. No hay nada, Señor. Esos son los besos del Señor, que está disponible para niños chiquitos que ya entienden, jóvenes, adultos. Pero no solamente es en el momento aquí, ¿verdad? El Señor quiere seguir dándonos esos besos, esas caricias, esa palabra, esa unción, cada día, a cada momento. Quizás en el momento de la prueba que estás pasando, quizás, bueno, no quizás, hoy mismo la estamos pasando con nuestro hermano Jaime. Ese momento que esos besos del Señor que nos fortalecen, que nos animan, que nos dan consuelo al cuerpo de Cristo. Pero a la vez que nos dan gozo y alegría saber que nuestro hermano está un alma más con el Señor. Qué gozo, ¿verdad? Qué gozo. Yo siempre he dicho, sí, es un dolor terrenal aquí la muerte de alguien, pero yo creo que si les dijéramos a nuestros hermanos que se han ido, que si quisieran volver, creo que dirían, jamás, yo quisiera estar acá y acá los espero. Y nuestra mente, lo digo porque yo así lo he analizado en mi vida, es tan carnal, tan finita, y estamos tan arraigados en este mundo que por eso, es tanto el dolor, tanta la tristeza, pero si viéramos y consideramos tantito la gloria de los cielos de estar en la presencia del Señor, alguien que esté en la presencia del Señor, nos daría mucha paz y mucho gozo. Es muy importante entender la importancia de que constantemente recibimos los besos de la boca del Señor, porque en nuestra boca no vamos a encontrar palabras de reconciliación, consuelo, ánimo y fortaleza, que son cosas que sí podemos encontrar en el Señor. Palabras que traen ánimo a nuestra vida. En el libro de Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea que tenemos que entender que solamente lo que decía la palabra hoy, el Señor tiene palabras de vida eterna. De uno no hay palabras sin Cristo. Vemos en el mundo cómo hay pleitos, disensiones, ofensas, tanto odio, ¿verdad? Y recordándome, hace tiempo, viviendo nosotros ahí en otra casa, estábamos ahí hablando de palabras ofensivas que a todos nos ha tocado, ¿verdad? Experiencias. O hemos sido nosotros un canal de maldad para otros también. Y había una persona, un vecino, cuando salía ahí yo estaba lavando una camionetita que tenía, me ponía a lavarla, una camionetita viejita que tenía, pero pues era lo que tenía y estaba contento con mi auto. Y él salía y muy bien, platicábamos bien, pero sí hubo momentos en que de forma muy despreciativa a mi auto, él decía, oye,
pues mejor vamos a comprar unos cerillos, ¿no? Yo, ¿cómo? ¿Cerillos para qué? Pues para prenderle un fuego a esa camioneta, está bien fea. ¿Cómo te gusta esa camioneta horrible? Y yo, "Ah". Pues yo, bueno, pues es lo que tengo. Y tiene una camioneta nuevecita su camioneta. Y el siguiente día que estaba otra vez lavando, yo poniéndole una cintita para, a lo mejor así sí le gustaba a él, una cintita, una vista ahí poniéndole a la camioneta. Y salía y se va a caer cuando llueva, se ve muy feo eso. ¿Por qué le pones eso? Dice, cómprate otra. Le digo, es que no tengo dinero, es lo que tengo y gracias a Dios tengo mi camioneta. Pero así me llamaba la atención que, ¿cómo? ¿Qué digo? ¿Por qué? ¿Por qué me está hablando así? O sea, yo no, yo no, como decimos, no soy perita en dulce, pero yo no le estoy ofendiendo. Pues pasaron unos días y yo creo que una semana y de repente llega y me dice, oye, vecino, ¿qué crees? Ando apurado porque mi camioneta estaba en un estacionamiento, hubo un corto y prendió fuego. Se quemó totalmente su camioneta. Y eso nos impresionó un montón, mucho, mucho a mi esposa y a mí, de que, ay Señor, líbranos con nuestra boca de ofender. Líbranos porque con nuestra boca bendecimos y maldecimos también y hay consecuencias. Dice que un importante señor gritó al director de su empresa porque estaba enojado en ese momento. El director llegó a su casa y gritó a su esposa, acusándola de que estaba gastando demasiado porque había un abundante almuerzo en la mesa. Su esposa gritó a la empleada porque rompió un plato. La empleada dio un puntapié al perro porque la hizo tropezar. El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la vereda porque estaba obstaculizando su salida por la puerta. Esa señora fue al hospital para ponerse la vacuna y para que le curaran la herida. Y gritó al joven médico porque le dolió la vacuna al ser aplicada. El joven médico llegó a su casa y gritó a su madre porque la comida no era de su agrado. Su madre, tolerante y con manantial de amor y perdón, acarició sus cabellos diciéndole, hijo querido, prometo que mañana haré tu comida favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado y precisas una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y perfumadas, para que puedas descansar en paz. Mañana te sentirás mejor. Bendijo a su hijo y abandonó la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos. En ese momento se interrumpió el círculo de odio, porque chocó con la tolerancia, la dulzura, el perdón y el amor. Si usted es uno de los que ingresaron en un círculo de odio, acuérdese que puede romperlo con tolerancia, dulzura, perdón y amor. En Proverbios 12:18 dice que hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es disimular la ofensa. Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 10:14 dice que los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del impío es calamidad cercana. Debido a ello debemos entender que tan solo los besos del Señor pueden traer palabras de vida a nosotros. Y el anhelo del corazón de Dios es eso, depositar, lo hemos escuchado mucho. El Señor quiere depositar su gloria y que seamos vehículos nosotros para dar palabra al necesitado y para nosotros mismos también, ¿verdad? Pero ¿cuál es la consecuencia de ser besados con las palabras ungidas
de la boca de Dios. Hay algunos ejemplos, quisiera ver solamente 2, 3, algo breve. En Mateo 15, 21, hablando de lo que estamos ahorita tratando sobre las palabras de lo que es la gente, sin Cristo nosotros, sin el Señor, sin las palabras correctas de Dios, y hablando de las palabras del Señor. Estamos ahí, lo voy a parafrasear, es la mujer sirofenicia, ¿verdad? O la mujer cananea. Esta mujer llegó Jesús a una aldea, lo sabemos la historia, ¿verdad? Donde viene Jesús a esa aldea y se encuentra con esta mujer que estaba clamando por misericordia al Señor. Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija que está atormentada. Y era un clamor de ella constante. Señor, hijo de David, ten misericordia porque mi hija está endemoniada. Imagínense una mujer cananea, una sirofenicia, que las veían los judíos como perros. Así era. Eran enemigos, no se podían ver y las veían como perras, como perros a ellos. Y entonces Jesús le dice, ¿cómo yo puedo? Solamente yo vengo a salvar a los hijos de Israel. Solamente yo vengo a ellos, a la casa de Israel. Y entonces hay un momento donde llama la atención ahí, donde Dios hace un silencio, ¿verdad? Pero ella insiste nuevamente, Señor, socórreme, mi hija está atormentada. Y dentro de todo venían ahí los discípulos gritándole y queriendo quitarla de Jesús, con palabras quizás malas, sonantes, ¿verdad? Con palabras que no eran las palabras de Cristo. Pero Jesús, viendo el corazón de ella, Jesús viendo el trasfondo de su corazón, dice que esa mujer clamaba y decía, no, ¿cómo? Yo vengo solamente a las ovejas perdidas. Pero decía, bueno, tan siquiera dame del pan, pero ¿cómo te voy a dar del pan? Es para los hijos. Bueno, también dame de las migajas, aún las migajas. Los perros comen de esas migajas. Eso impactó el corazón de Dios. Eso impactó el corazón de Dios. Pero lo que yo quiero decirles es que nosotros quizás hemos estado en circunstancias donde vemos el dolor y el clamor de alguien, ¿verdad? Con falta de misericordia, pero el que el Señor quiere depositar su naturaleza, sus palabras que vienen de Él hacia el mundo necesitado. Hay otro ejemplo que vemos donde también una mujer, en Juan 4 vemos a la mujer samaritana, una mujer también que quizás por mucho tiempo estaba siendo criticada, condenada por mucha gente, con palabras hirientes. Dice que llegó Jesús a ese pozo, ¿verdad? Porque los discípulos, sabemos la historia, habían ido a comprar comida, pero Jesús estaba ahí, esperando, porque sabía que había alguien que tenía necesidad de Él. Quería una palabra ungida de su boca, una palabra de esperanza que la llenara de esa agua viva. Y entonces llega Jesús ahí a ese pozo y llega la mujer samaritana y sabemos la historia cuando le está pidiendo, dame de beber. Dice, ¿cómo tú es posible que me estás pidiendo de beber, siendo que no podemos tener relación entre nosotros, los samaritanos, con los judíos? ¿Cómo es posible que tú me pidas agua de beber? Y el Señor ahí le comenta, si supieras el don que
que hay, ¿verdad? Que si tú me pidieras, yo te daría del agua viva. Esas eran las palabras que Jesús daba a la gente. Y hoy en día es lo que quiere el Señor, llenarnos. Y hoy había una profecía que el Señor quiere llenarnos de su presencia. Pero vuelvo a repetir, quizás a lo mejor decimos, bueno, hoy en el servicio o mañana un rato. No, el Señor quiere llenarnos cada día de esas palabras, de esos encuentros con Él, de esos besos de su boca que nos hacen seguir adelante. También vemos un ejemplo en la vida de Pedro. Ya ven que en la vida de Pedro cuando negó en Marcos 16:7, donde él había negado a Jesús, ¿verdad? Y quizás en la vida de Pedro había tanto conflicto también, ataques, voces, palabras que llegaban a su vida, a su corazón, palabras de condenación, palabras quizás de los discípulos que llegaron con él y de haber dicho, ¿cómo es posible que negaste a Jesús? Porque lo veían que él siempre era el primero a querer hacer las cosas. ¿Cómo es posible, Pedro? Pero en su corazón sí había ese conflicto, esos ataques y que muchas veces pasan a nosotros, ataques espirituales que llegan y por qué había. Pero vemos igualmente la ternura de Cristo cuando vio el trasfondo de un corazón que estaba allí. Con toda seguridad podemos entender que en el corazón de Pedro había un arrepentimiento. Y allí en su lugar, en su rincón, él quebrantado y arrepentido ante el Señor. Y el Señor veía el corazón de Pedro, que él estaba deseoso por una restauración. Qué palabras, hermanos. Qué besos de la boca del Señor. Qué besos de la unción de Cristo. Cuando le dice, decid a mis discípulos y a Pedro, el Maestro va delante de vosotros. Allí le veréis conforme os dijo. Hay dos cosas muy importantes cuando decimos, bueno, pero en este tiempo, Señor, ¿quién va a recibirlos? Esas palabras de tu boca, esas palabras de gracia, de aliento, palabras de perdón, de restauración en este tiempo. ¿Quién las va a recibir? Hay dos claves muy importantes y creo que las hemos vivido aquí cada uno de nosotros. El arrepentimiento y el agradecimiento. Una persona arrepentida, el Señor va a llegar siempre con palabras de aliento. Cuando vemos la historia, hablamos de David, uno siempre ve a David o se viene a la mente la misericordia de Dios sobre su vida, ¿verdad? Un hombre quebrantado, un hombre, cuando ve uno la palabra del Señor, son esas dos palabras como base, el agradecimiento, la alabanza y el perdón, el arrepentimiento. Crea, Señor, en mí un corazón. En él existía eso. Con razón, David llegó a ser el dulce cantor, conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que lleguemos a hacer. Qué impresionante cuando vemos el momento de David cuando fue confrontado con el profeta Natán, ¿verdad? Que lo primero, la actitud de él primera, cuando le dice,
sobre el juicio que venía por haber dado muerte a Urías, lo primero que él dijo: fallé, sí, me arrepiento por lo que hice, me arrepiento. Rápidamente él se arrepentía. Y el agradecimiento, yo creo que ahí es bien importante, viendo lo que es la vida de la mujer sirofenicia. Cuando dice ahí, me llama la atención y lo hemos leído, ¿verdad? Que está en un momento cuando ella está clamando por misericordia, por su hijo, que al final el Señor por su hija que la restaura, la sana. Pero cuando ella clamaba al Señor, dice que el Señor cayó. Y muchas veces, hermanos, nosotros, se los digo primeramente por experiencia propia, ha faltado ahí un agradecimiento al corazón de uno cuando esa mujer está clamando al Señor, el Señor se detiene. Pero qué bonito cuando ella dice: aún las migajas, Señor. Pero ahí cuando se detiene, me llama la atención, muchas veces hay una necesidad grande en nuestra vida, o quizás hoy, tan grande que decimos: el Señor no me contesta, yo creo que el Señor me ha abandonado o se ha ido. ¿Algunas veces les ha pasado? ¿Dónde está, Señor? Me has abandonado, Señor. Y es cuando hay veces que nosotros perdemos la bendición y nos salimos del plan de Dios. Espera, hijo, espera. Y nos salimos de su plan. Y no terminamos, Señor, el proceso que quiere hacer. Ahí con la mujer sirofenicia, ella dio algo más. El Señor quiere que demos un paso más. Ella clamó: Señor, socórreme, Señor. Socórreme, Señor, te necesito. Entonces Dios vio la insistencia de esa mujer. Y entonces Él escuchó. A veces estamos en circunstancias así, donde estamos nosotros así, en ese momento de espera. Y seamos agradecidos de seguir buscándolo, buscándolo, buscándolo. A lo mejor el Señor no va a estar hablando, pero sigamos dando gracias a Dios en las mañanas. Sigamos buscando al Señor, sigamos buscando el río de su presencia. El Señor está ahí y tarde que temprano nos va a responder. En Isaías 54 dice que una promesa que viene. Jehová el Señor dice: me dio lengua de sabios para saber cómo animar con palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Hoy en día es muy urgente, hermanos, tener la guianza del Espíritu Santo. El deseo de Dios es hacer de nosotros canales para traer palabras de vida a mucha gente que está herida, creyendo que ya no hay esperanza para sus vidas. Hace poquito estaba viendo un video donde mucha gente, y no nada más allá, ¿verdad?, en Estados Unidos, de mucha gente que ha estado perdiendo trabajos, desempleo, ha estado perdiendo casas. Increíblemente se han metido algunos en drogas para olvidarse de los problemas. ¿Se pueden imaginar pensando que ya no hay esperanza a esa gente? Les dicen que ya son gente que se dice que ahí donde estaba leyendo que son gente que están en drogas y que están muertos en vida. ¿Se pueden imaginar? Cuando el dolor del Señor por esa gente, que aún hay esperanza. Quizás ahorita nosotros en nuestros días podremos ver, a lo mejor si entendimos un poquito
desprecio que podríamos ver en la mujer samaritana, estuviéramos a lo mejor nosotros también ahí gritando y aventando la gente hoy en día, pero el Señor quiere que su pueblo lo conozcamos para nosotros ser esperanza a esa gente, para ser llenos de la plenitud de Cristo y nuestras palabras sean unos besos ungidos para esa gente.